hoy el presidente Donald Trump abandonó la reunión del G7 en Kannaskis, Canadá, por la crítica situación en Medio Oriente. Por ende, se cancelaron varias de las reuniones bilaterales que tenían previstas para mañana, entre ellas la reunión con la presidenta Sheinbaum, quien esta noche estaba en Calgary y apenas llegaría el martes, mañana, a la sede de la reunión. Sí, Trump partió a Washington, donde está reunido en estos momentos en la sala de situación de la Casa Blanca con su Consejo de Seguridad, analizando la situación del conflicto Israel-Irán. Trump escribió hoy en redes sociales que Irán no puede tener una bomba atómica y que debe firmar inmediatamente, subrayo lo de inmediatamente, un acuerdo para renunciar a su programa nuclear y ordenó a los estadounidenses abandonar Teherán. También China pidió a sus ciudadanos que abandonen Teherán. Los habitantes de Teherán están tratando de evacuar también, Viviana, la ciudad. Una situación muy compleja la que se vive en Teherán el día de hoy. La otra opción, si no firman este acuerdo donde Irán no tendrá acceso a una bomba nuclear, es el bombardeo un bombardeo, imagínese usted, Israel con los Estados Unidos para destruir el Fardo. ¿Qué es el Fardo? El Fardo es una instalación subterránea de Irán donde se enriquece todo este material nuclear para construir bombas atómicas. Así que la situación hoy en la noche es muy crítica. Crece la tensión en Medio Oriente por el aumento de la amenaza nuclear. Tras prenderse los focos de alerta, el presidente Donald Trump abandonó la noche de este lunes la cumbre del G7 que se lleva a cabo en Kannaskis, Canadá. El continuo intercambio de misiles entre Israel e Irán obligó al mandatario estadounidense a regresar de inmediato a la Casa Blanca. La cancelación de Trump en el segundo día de trabajos de la cumbre de líderes del G7 la hizo pública la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, luego de que Trump publicara un mensaje en su red social Truth Social advirtiendo la evacuación de la capital iraní de Teherán. En su publicación, Trump escribió: Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. ¡Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas! En pocas palabras, Irán no puede tener un arma nuclear. Lo he dicho una y otra vez. Todos deberían evacuar Teherán de inmediato. China también pidió a sus ciudadanos en Israel dejar el país inmediatamente a través de la frontera con Jordania. De acuerdo con la cadena Fox News, el mandatario estadounidense convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional en el llamado cuarto de situación de la Casa Blanca. Anoche, antes de que se conociera la decisión de Trump, analistas de la Casa Blanca sostenían que solo cabían dos posibilidades para el régimen de los ayatolas: renunciar mediante un acuerdo con supervisión internacional a enriquecer uranio o ver destruidas las instalaciones del régimen político religioso que gobierna el país desde 1979. La destrucción del Fordo, una instalación a cientos de metros bajo el suelo, solo es posible con la participación de Estados Unidos, utilizando una bomba que solo tiene ese país, que pesa unos 1.500 kilos y mide unos 20 metros de largo, la cual se transporta en el bombardero B-2. La ausencia de Trump en la cumbre cancela los encuentros agendados para este martes. Para el caso de México, los temas agendados serán las remesas, migración, comercio y seguridad. Otra reunión que tendrá que esperar es la que tendría con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, donde abordarían la adquisición de un paquete de defensa militar. Bueno, hay muchos temas que se desprenden de esto. Las opciones de Irán, como decíamos hace unos minutos, son solamente dos. Tiene que renunciar al programa nuclear, primero al enriquecimiento de uranio y a su programa nuclear. El objetivo de Irán es tener una bomba atómica con la cual, este es el objetivo, el régimen de los ayatolas desde su creación hasta el día de hoy, es la destrucción de Israel. Más allá de todas las controversias que pueda haber, Israel inicia este ataque. ¿Por qué? Porque existe la convicción que tienen la mayoría de los analistas del mundo de que con el enriquecimiento, con el uranio enriquecido que tiene hoy Irán, con un programa nuclear muy ambicioso, en un plazo de 2 o 3 años podría tener bombas nucleares como para atacar a Israel. Ese proceso se hace, como decíamos, en un lugar que se llama El Fordo. ¿Qué es El Fordo? Es una instalación estratégica que está a cientos de metros de profundidad con distintos
conductos, comunicación en distintos ambos, están las montañas, que se construyó durante años. Ese es el rollo. Para destruirlo se necesita la bomba antibúnker, 1.500 kilos, unos 20 metros de largo. Solamente puede ser disparada por los bombarderos estos B-2, que son los más modernos que tiene Estados Unidos. La bomba no la tiene Israel, la tiene Estados Unidos. Y para eso se necesita no solamente una bomba que estalle en el lugar, se necesita profundizar en el lugar, para decirlo muy gráficamente, como ir haciendo un hoyo para que vayan penetrando las distintas bombas y luego destruir esa instalación con esto. Es una operación muy sofisticada, tiene que ser muy sofisticada, que ahora se puede hacer, porque después de los ataques del viernes, la defensa iraní está destruida. Todos sus principales mandos militares están muertos, así como los principales científicos nucleares de ese programa de enriquecimiento de uranio. El contraataque de Irán no ha tenido éxito. Se estima que tiene unos 1.000 misiles que puede disparar Irán, ya ha disparado más de la mitad, y la gran mayoría de ellos han sido neutralizados. Claro que algunos han logrado atacar Tel Aviv, Jerusalén, otros lugares, pero la gran mayoría han sido destruidos por este domo de hierro, por este sistema de defensa que tiene Israel, que tiene el apoyo de Estados Unidos y de otros países. En los equilibrios globales, Irán también tiene problemas. Varios de los países de la zona, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Jordania, son rivales religiosos y políticos de Irán. Rusia y China, claro que les da un apoyo, pero ese apoyo se puede retirar inmediatamente. Escuchábamos ahora que China ya ordenó que todos sus ciudadanos, muchos de los cuales son asesores del régimen iraní, abandonen inmediatamente el país. Y la Unión Europea también tiene diferencias con Irán, sobre todo un país que en esto es estratégico, que es Francia, y también lo tiene esas diferencias Gran Bretaña. El régimen de los ayatolos, que ese quizás es el punto central, puede caer. Si no renuncia a su programa nuclear, puede caer. E incluso aunque renuncie, está en una situación de debilidad absoluta. Buena parte de sus dirigentes han muerto en esta ofensiva israelí. Sus líderes militares y sus fuerzas militares han demostrado una terrible vulnerabilidad. Bueno, Jorge, y en Tel Aviv, en Israel, está la enviada especial de ADN 40, nuestra compañera Jania Nobel. Jania, bonita noche. ¿Cómo está la situación en este momento? Una situación muy compleja. Muy buenas noches a México, transmitiendo desde Israel en esta cobertura especial del conflicto del Medio Oriente. Este lunes 16 de junio, este conflicto entre Israel e Irán entra en su cuarto día. El viernes 13, Israel lanzó la operación León Ascendente con más de 200 aviones, bombardeando instalaciones nucleares y centros militares en Irán, eliminando al menos a 20 altos mandos y varios científicos nucleares. Desde entonces, Irán respondió con una ofensiva masiva, entre 100 y 150 misiles y más de 100 drones, dejando un saldo trágico en Israel, al menos de 24 muertos y cientos de heridos. En Irán, la última cifra oficial habla de 224 muertos y más de 1.200 heridos, aunque grupos de derechos humanos cifran las víctimas hasta 406. Obras civiles, hospitales y medios estatales fueron alcanzados en Irán, mientras aquí en Israel los misiles alcanzaron zonas urbanas, incluyendo este lugar en donde me encuentro, Tel Aviv, Haifa, y de forma intermitente. Israel asegura haber logrado control aéreo total sobre Teherán, mientras Irán afirma haber utilizado una nueva táctica para vulnerar el sistema defensivo israelí. La comunidad internacional, incluyendo los líderes del G7, reclaman una desescalada, y Estados Unidos advierte a Irán sobre riesgos si ataca objetivos americanos, mientras frena planes israelíes más agresivos. Para estas alturas, Jorge, Viviana, los combates continúan sin signos de tregua ni resolución a la vista.
seguimos informando, aunque cuando cae en la noche parece que también esta guerra es una guerra psicológica en donde despiertan a toda la población, por supuesto generando mucho nerviosismo, mucha tensión y mucho temor. La información desde Israel, yo me despido. Muy buenas noches a México. Jania Nobel, desde la zona del conflicto. Jania, cuídate mucho y bueno, nosotros estamos escuchando y tenemos ojos propios en este canal para saber exactamente qué sucede minuto a minuto en este conflicto que es tan complejo y que habrá que seguirlo sobre todo en las próximas horas a ver qué se define en esta sala de seguridad del presidente Donald Trump y cómo van a actuar. Pero lo que dice el presidente Donald Trump finalmente es: Irán no puede tener una bomba nuclear, porque imagínese usted el riesgo para el mundo que un país así tenga una bomba nuclear que pudiera simplemente estallar en cualquier momento. Y por otra parte, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo que hoy, quizás más que nunca, habrá cooperación de seguridad entre México y los Estados Unidos. En una conferencia de prensa, una conferencia de prensa virtual, al terminar su gira por Centroamérica y México, dijo que en los próximos días otros funcionarios estadounidenses, se refería, me imagino, a Marco Rubio, visitarán México para firmar algunos acuerdos en temas de seguridad. Esos temas están muy pendientes en la agenda y bueno, es una ratificación de un poco de lo que vino a hacer el propio Landau días atrás, la semana pasada apenas, aquí en México, en la reunión con la presidenta Sheinbaum. Y sobre esta relación entre México y Estados Unidos en los temas de seguridad, el canciller Juan Ramón de la Fuente habló con el secretario de Estado, con Marco Rubio, para organizar la agenda de su próxima visita a México. Ya será en los próximos días. Sí, que se vuelve más importante aún. ¿Por qué? Porque no se hará la reunión de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump. Entonces, muchas de esas cosas que se podrían haber platicado con Trump se tendrán que platicar con Marco Rubio en el próximo encuentro en México. Está la posibilidad también de que Marco Rubio se encuentre con la delegación mexicana estos días ahí en Canadá. Ya vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Ha quedado todo en un enorme interrogante lo que ocurrirá en la reunión del G7 que comenzó y que continúa pese a la abrupta partida de Trump. La presidenta Sheinbaum llegará a la reunión este martes. Llegó a Calgary después de 9 horas, de un vuelo de 9 horas comercial. Es una insensatez absoluta que la presidenta vaya a estos lugares en aviones comerciales. Hizo escala en Vancouver, llegó a Calgary, de Calgary tuvo una reunión con empresarios y luego mañana en la mañana apenas irá hasta el lugar de la reunión, que está a varios kilómetros de Calgary. Es un centro vacacional ahí en las montañas. Mantendrá reuniones bilaterales con varias, pero sobre todo con el mandatario de la India, con Narendra Modi, y con la presidenta de la Unión Europea. Pero creo que sobre todo tendrá la oportunidad de impulsar en forma personal y directa el sentir y el operar de los principales líderes mundiales en medio de una crisis de alcance global. De eso también se aprende. ¿Por qué? Porque, como todos, la presidenta Sheinbaum es la primera vez que le toca lidiar con una crisis de estas características, estando ella en la presidencia de México. Estados Unidos y México están dispuestos a trabajar de la mano contra el crimen organizado, dijo el subsecretario de Estado de la Unión Americana, Christopher Landau. Es parte de las conclusiones del funcionario tras la gira del funcionario por México, Guatemala y El Salvador. Creo dispuestos a trabajar de la mano, sobre todo platicamos sobre esos temas de seguridad y yo creo que va a haber mayor cooperación ahora, yo creo mayor quizás que nunca. Yo salí bastante optimista de las reuniones y yo creo que hay voluntad en ambos lados de la frontera. Landau adelantó que 5 secretarios estadounidenses visitarán México para firmar algunos acuerdos en temas de seguridad. Para la visita de Marco Rubio, secretario de Estado, aún no hay fecha establecida. Sin embargo, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente platicó con Marco Rubio previo a la cumbre del G7. A través de redes sociales, de la Fuente informó que coincidieron en que la cumbre es una oportunidad para fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos, así como para analizar los retos tanto regionales como globales. Este lunes la presidenta Sheinbaum llegó a Canadá.
previo a asistir a la cumbre del G7, sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Empresarial Canadiense en Calgary. La primera reunión de mañana será trilateral con el Consejo y la Comisión Europea. Después, encuentro con el primer ministro de India, Narendra Modi. Participación en la plenaria del G7 sobre temas de paz global. Y por la tarde estará con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y luego con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Y esa reunión del G7 se da en un momento de altas convulsiones y de las relaciones entre México y Estados Unidos y de crisis como la crisis que se está viviendo de Israel e Irán, que afectarán sin lugar a dudas el ámbito regional y global. En los Estados Unidos este fin de semana fue el desfile militar que coincidió precisamente, como les comentamos el viernes pasado, con el cumpleaños 79 de Donald Trump, pero al mismo tiempo cientos de miles de personas salieron a manifestarse contra las políticas de la Casa Blanca en casi todas las grandes ciudades de la Unión Americana. Una marcha muy, muy significante y muy, muy grande, donde decía esta marcha llamada No Kings, esta marcha que dice no a los reyes. En Los Ángeles, mientras tanto, siguen las manifestaciones y siguen las redadas, a pesar de que aparentemente se habían detenido o se ordenó detenerlas en el sector agrícola. Pero de las protestas también se pasó a la violencia y el asesinato. Un personaje de ultraderecha asesinó en su domicilio a una destacada legisladora demócrata y a su esposo, y en otro ataque, minutos después, dejó malherido a otro legislador junto con su pareja. El agresor hoy fue detenido. Se cumplió el deseo militar de Donald Trump de tener un desfile militar al estilo de lo que vio y le sorprendió hace unos años, cuando acudió a París para la conmemoración de la toma de la Bastilla. El pasado sábado, las tropas estadounidenses desfilaron en Washington, D.C., con actos patrióticos y gratitud al ejército. Según el gobierno de Trump, de esa forma, Estados Unidos conmemoró los 250 años del ejército, pero la realidad es que también se celebró el cumpleaños 79 del presidente. Los detractores de Trump argumentaron que el desfile militar era una nueva politización del ejército, especialmente tras una tensa semana en la que Trump desplegó a infantes de Marina en Los Ángeles para sofocar las protestas contra las redadas y deportaciones de migrantes. Un día antes, el viernes 13 de junio, Trump ordenó a los funcionarios de inmigración que suspendieran en gran medida las redadas y arrestos en la industria agrícola, hoteles y restaurantes, debido a que estos sectores estaban siendo afectados por la ausencia de los migrantes, quienes ante el temor de ser detenidos permanecían resguardados en sus casas. Pese a esa orden y pese al desfile, el sábado las protestas anti-Trump no cesaron. Las movilizaciones comenzaron temprano, desde Nueva York, Filadelfia, Arlington, Miami, Seattle, Chicago. Hablamos de más de 200,000 asistentes a estas protestas en 50 estados que se dieron cita para la protesta masiva denominada No Kings. En Los Ángeles por la tarde, cuando la marcha contaba con menos asistentes y mientras Trump sonreía al ver las tropas, la policía de California encapsulaba a los manifestantes y reporteros sufrían por el gas lanzado. El desfile militar de Trump no solo estuvo opacado por las marchas. Por la mañana del sábado 14 de junio, asesinaron a la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y a su esposo. Ocurrió cerca de la ciudad de Minneapolis. Otro demócrata también fue atacado en Minnesota. Se trata del senador estatal John Hoffman, quien resultó herido dentro de su vivienda en la localidad de Champlin. El atacante se hizo pasar por un oficial de la policía para ingresar a ambas residencias. Está identificado como Vance Bolter, de 57 años. Labora en la empresa Praetorian Guard Security como director de patrullas. Según datos oficiales, recibió entrenamiento por parte de elementos del ejército estadounidense. Y para el domingo, Donald Trump cambió de parecer y ordenó expandir las detenciones y deportaciones de migrantes en todo el país.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump hizo un llamado a las agencias federales a hacer todo en su poder para cumplir con un programa de deportaciones masivas más grande de la historia, incluyendo ciudades grandes y denominadas santuario, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y aquí en México también tenemos nuestros problemas. En el país no cesa la violencia. En Oaxaca fue asesinada la alcaldesa de San Mateo Piña dentro de las propias oficinas municipales. Un juez que había dado un amparo a Ovidio Guzmán y que fue denunciado por López Obrador en la mañanera apareció muerto. Y en Sinaloa, donde el fin de semana estuvieron el general Ricardo Trevilla y el secretario Omar García Harfuch, hubo nuevos enfrentamientos y se anunció que llegarán unos 1.600 elementos federales de seguridad en estos próximos días para controlar la situación tan compleja que se vive en ese estado. A Lilia Gema García Soto, alcalde de San Mateo Piñas, Oaxaca, la asesinaron en el Palacio Municipal el pasado domingo 15 de junio. Durante el ataque, la alcaldesa estaba con un representante de la comunidad rural de Agua Caliente, Eli Gregorio Ruiz, quien también murió por impactos de bala. Otra persona está lesionada. Hasta ahora, la Fiscalía de Oaxaca tiene 5 líneas de investigación por el homicidio de Gema García Soto. Todas apuntan a motivos sociopolíticos. Mientras tanto, en Sinacantepec, Estado de México, encontraron el cuerpo de Everardo Maya Arias. Era un juez federal conocido por su participación en casos judiciales de alto perfil, como es el caso de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, a quien le otorgó un amparo para impedir su extradición a Estados Unidos luego de su detención en 2023. El cuerpo de Maya Arias estaba al interior de una camioneta y tenía un disparo en la cabeza. Un estado en donde no cesa la violencia es Sinaloa. Tan solo este fin de semana se cometieron 20 asesinatos en la entidad. En la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán, ocurrió un enfrentamiento entre grupos armados, el cual dejó 3 muertos y 1 más herido. Mientras que en la colonia Las Vegas, policías que viajaban en una patrulla fueron emboscados cuando circulaban por el lugar. 3 elementos resultaron heridos, 2 murieron mientras recibían atención médica, el tercer oficial fue herido de gravedad. Y en Abolato balearon a una mujer policía y a su hermana. La gente acababa de salir de trabajar. Todos estos hechos ocurrieron en medio de la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa en el marco de Seguridad Nacional. A través de su cuenta de X, García Harfuch explicó que 1.200 efectivos del Ejército Mexicano, así como 400 elementos más de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reforzarán las tareas de seguridad. En Zapopan, Jalisco, mataron a un comerciante. La víctima estaba en un negocio de frutas cuando un hombre llegó y lo atacó a balazos. En Chihuahua, en pleno Día del Padre, un hombre encontró a su hijo muerto. Relató que dejó de tener contacto con él y que fue a buscarlo a su casa en la comunidad de Rancho en Medio. En total, este fin de semana el reporte fue de 180 homicidios dolosos. La entidad más violenta fue Sinaloa, seguida de Baja California, Nuevo León y Chihuahua. Bueno, hay muchas cosas, mucho que se podría comentar de esto. Le informo además de todos estos hechos, hoy hubo una emboscada, otra emboscada con explosivos y con minas donde murieron elementos. Mañana le tendremos bien toda la información, elementos militares, una vez más ahí en la zona de Michoacán, donde se usan los criminales, los grupos del crimen organizado, usan minas antipersonales, en los caminos, con costos muy altos para pobladores, para fuerzas de seguridad, minas antipersonales que hay que insistir en un punto, están prohibidas internacionalmente por la Convención de Ottawa que han firmado la enorme mayoría de los países del mundo, incluyendo por supuesto México. Y esas minas se usan en México y siguen generando, Viviana, víctimas. Pero bueno, sin lugar a dudas. Y mientras tanto, este es otro tema muy complejo. El Consejo General del INE ha validado la elección judicial con una votación de apenas 6 consejeros contra 5 que pedían la anulación
por las múltiples irregularidades, las que vimos todos, desde el uso de acordeones y más la forma en que se acarreó a votar aquí, la poca participación. Bueno, el PRI hoy pidió la anulación de esta elección, se ve difícil. El INE, cuando vemos que han sido 6 consejeros los que votan a favor, 5 en contra, es lo que hemos venido viendo sobre todo en estas últimas votaciones, desde que el oficialismo haya controlado todas las votaciones importantes. Así están las cosas. También hay que recordar un tema. Esto una vez validada la elección dentro del Instituto Nacional Electoral, pasa al Tribunal Electoral, pero ese Tribunal Electoral también está ya controlado por el oficialismo y bueno, muchos de los participantes que están ahí son afines al gobierno en el poder. Y a pesar de tantas irregularidades y la bajísima participación, como le decía, lo terrible que fueron los acordeones y cómo salieron exactamente igual que los resultados, esta elección judicial se quedará. Los órganos electorales ya han sido cooptados por el gobierno y bueno, vemos cómo simplemente así se hicieron del Poder Judicial. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.